Las condiciones en que está hoy el país y en las que estará en los próximos al menos 18 o 24 meses son muy importantes. Llegará a la presidencia de la República este 1 de diciembre una de las personas quizá más ignorante en esos tres temas de los últimos sexenios. López, sin duda, es una persona que tiene muchas cualidades. Su esposa, sus hijos, le reconocen esas prendas personales. Sus babiantes seguidores dicen que él lo puede todo, que a partir del 1 de diciembre de este año se acabará la corrupción y esto será casi el paraíso terrenal al cual entraremos sin pagar boleto. Eso no tengo yo objeción alguna que las personas piensen que él es lo máximo, excepto que en estos tres temas que mencioné, los cuales repito, política monetaria, política fiscal y política económica, y esta última la pondría de esta manera: las causas del crecimiento económico. Él es, lo digo con respeto, pero con una claridad meridiana, es un ignorante completo, pero no solo eso, es un individuo tan necio que se resiste a aprender algo, así fuere superficial, de estos tres temas. No obstante que lo rodean algunas personas que algo le entienden a esto. En materia económica, esta señora del mole artesanal mejor que ni la inviten, ¿verdad? Porque a él ya ve que le gusta el peje lagarto y los tamales de pichilín y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces a la señora de economía, la doctora Márquez, no hay que invitarle en esto. Pero Carlos Ursúa y algo Gerardo Esquivel, que a veces también jala por otro lado, pero lo podemos invitar también, y Herrera, que ha estado en los últimos años en Banco Mundial. Ellos sí le entienden y podrían explicarle, sobre todo Ursúa, que ha sido decenios maestro. Sin embargo, López se niega rotundamente en esos tres temas y en muchos otros a entender cuáles son las partes fundamentales de esos tres temas, cuáles son los elementos que las determinan. Se niega, los desconoce, pero además se niega a aprenderlos. Por eso, dadas las cualidades en cuanto a la ignorancia de esos tres temas se refiere por parte de López, y el que sus babiantes seguidores pretendan opinar sobre esos temas que desconocen todo, es muy peligroso. ¿Por qué? Cuando López dice que si hay quebranto económico en su gobierno, se deberá a la política financiera de Banco de México y a causas externas. Y en ese momento, millones salen a defender esa tontería, esa estupidez económica. Y dice uno, bueno, ¿con base en qué experiencia, en qué conocimientos estas personas que ni siquiera saben escribir como un niño de cuarto o quinto año de primaria están defendiendo juicios acerca de la política monetaria de Banco de México? Eso es lo que señalo, el peligro que tiene el país y su economía de que millones le den la razón en un tema crítico como es la política monetaria a un ignorante, siendo ellos también igual o más ignorantes que él. Por eso yo en verdad le suplico que en esta coyuntura procure, haga un esfuerzo sobrehumano si quiere, para no hablar de lo que desconoce, de lo que ignora. Esto no es una ofensa. El que una persona le llame a otro ignorante, lo único que dice es que él no sabe o no tiene conocimiento de este o de aquel tema. Pero no es ofensa, no es como si yo le estuviera diciendo a una persona, eres un pendejo. No, repito, ignorante es desconocer un tema. Yo soy ignorante en muchísimos temas. Pero el gran problema con muchos de nuestros electores es que piensan que por tener una tarjeta Premier dorada ya saben diseñar aviones. No es cierto. Lo único que demuestra esa tarjeta es que vuelan frecuentemente. Nada más. No pueden ustedes extraer
mayores conclusiones o más conclusiones, perdón, de la posesión de esa tarjeta. Es como si alguien que paga el IVA en los productos que consume, porque está en la economía formal, piensa que ya puede opinar sobre política fiscal. No es cierto tampoco. Las condiciones del país son particularmente difíciles. No obstante, el discurso oficial actual del gobierno que se va en relación con las finanzas públicas sanas, no es cierto eso. Las políticas públicas, su salud es de una debilidad preocupante. Uno de los elementos importantes, quizá el más importante, es el desbocado endeudamiento en que incurrió la presente administración. Algunos dicen, ¿y por qué no dice que deja Peña Nieto 10 billones después de deuda? Esas personas se ve que jamás me han escuchado o leído. Le consta a las personas que me han seguido desde hace años, le consta a quienes me leen en el Excelsior, a quienes me vieron en Un Día con Ángel y han seguido estas cápsulas, que prácticamente de manera sistemática una vez al mes, una vez que la Secretaría de Hacienda da a conocer su informe mensual sobre las finanzas públicas y la deuda pública, yo he sido un crítico acerbo. Y cuando era el doctor Videgaray secretario de Hacienda, lo era sin piedad alguna. Daba argumentos, no lo insultaba, daba argumentos de por qué veía yo que era una política irresponsable. Hoy, ¿qué sentido tiene el que yo insista? Es que la deuda, pues hay muchos que ahorita se arrogan el título o son sedicentes especialistas en deuda pública cuando jamás comentaron sobre el tema. Es más, hoy no entienden ni siquiera el concepto. No entienden la diferencia entre deuda pública del gobierno federal y deuda pública del sector público federal. Pero eso sí pontifican, es que la deuda es muy alta que dejó Peña Nieto. Y cuando les pido, a ver, explícame cómo está eso. Es más, no saben ni siquiera escribir 1 billón de pesos. Ponerlo en números, no saben, pero eso sí están pontificando sobre la deuda. En todo caso, le pediría a usted, ¿por qué no entra al buscador de su preferencia? Tiene usted una computadora o una tableta, entre y ponga ahí en el buscador de su preferencia ¿qué es la deuda pública del sector público federal? Póngale y ahí le va a decir, pero clarísimo le va a decir. Pero volvamos al tema. ¿Cuál es el peligro hoy? El que una persona que todo lo ignora sobre estos 3 temas, política monetaria, política fiscal y causales del crecimiento, apoye a una persona que también no tiene la menor idea, es menoridio, como es el caso de López. Se genera un círculo vicioso porque en ese momento el pueblo sabio está apoyando. ¿Qué pueblo sabio ni qué ojo de hacha, hombre? No es cierto, no existe lo del pueblo sabio. Me enviaron una copia de un tuit que envió una persona donde a raíz de esta noticia de que algunos funcionarios de Banco de México están pensionándose de manera anticipada, dada la situación que se ha generado por parte de López frente a las responsabilidades que de manera excelente lleva a cabo Banco de México, y pone, hay muchos que estamos dispuestos, etcétera, etcétera, a trabajar en Banco de México, con unas faltas de ortografía que un niño de 3º o 4º de primaria no tiene. Esos son los que quieren trabajar en Banco de México, dice uno, por favor, ¿no? Repito pues, no opine de lo que ignora, particularmente en esos 3 temas. Ya si usted quiere opinar sobre operaciones a corazón abierto o una trepanación craneana para extraer un tumor cancerígeno en el lóbulo frontal del cerebro, puede hacerlo de esos temas. Pero en relación, repito, con la política monetaria, la política fiscal y las causales del crecimiento económico, si desconoce esos temas, por favor, no opine sobre ellos. Aun cuando usted sea de los más convencidos y más babeantes seguidores de López, absténgase, por favor. ¿Por qué? Porque el daño que hace López con sus tonterías que profiere
se vería incrementado. López, pues, hoy se ha convertido verdadera y objetivamente en un gran peligro para el país, para su economía y para la estabilidad económica y política. Posiblemente usted no me crea y diga, no, es que usted ataca a nuestro presidente. Espérese al 1 de diciembre, todavía no es presidente. En esas condiciones, pues, la coyuntura por la que está pasando o que está enfrentando México y que en términos generales el resto del mundo también, hacen que la palabra del gobernante en funciones y del que tomará posesión este 1 de diciembre, específicamente en México, sean muy valiosas. Por eso, esa diarrea verbal de López del mitin, de la plazuela donde se suelta, bueno, acaba de estar en Oaxaca y dice, y les pido a ustedes que la semana vayan a clase de lunes a viernes. Y ya le contestó el director de comunicación de la sección 22, que el señor venga a Oaxaca a conocer la realidad del magisterio oaxaqueño y de la realidad de Oaxaca. Prácticamente le dijo, usted es un ignorante de lo que realmente sucede en Oaxaca. Y lo más probable es que así sea. Pero un jefe de Estado no puede decirle a un grupo de bandoleros, a un grupo de delincuentes, por favor, vengan de lunes a viernes. No. El Estado mexicano tiene los elementos para combatir ese ausentismo que el otro dijo, es que nosotros tenemos la obligación de defender al pueblo de la política, que etcétera, y la mentira que te eché. El Estado, repito, le está pagando a esos maestros, y eso suponiendo que lo fueren, por 5 días de trabajo a la semana. Hay en la ley, está establecido que cuando haya 3 faltas consecutivas, el señor va para afuera. Es decir, como en cualquier trabajo, le están pagando a usted por eso. Y sale este individuo a decirle, usted es un ignorante de lo que pasa en Oaxaca. ¿Por qué no le responden a esa persona? ¿Por qué no lo atacan a esa persona? Ah, pero cuando yo digo que López es un ignorante, me mientan la madre, me ofenden, me insulten. Averigüen cuál es el nombre del secretario de comunicación de la sección 22 de la CENTE y a él miéntenle la madre. Porque le acaba de decir a López que es un ignorante de la situación del magisterio de Oaxaca y del Estado en su conjunto. Termino esta cápsula, pues, pidiéndole una vez más, encarecidamente suplicándole, no hable de lo que ignora, específicamente de 3 temas, política monetaria, política fiscal y causales del crecimiento. ¿Le interesa el tema? ¿Le interesa realmente opinar sobre los 3 o sobre alguno de ellos? Póngase a estudiar. No haga el ridículo diciendo tonterías. En verdad, se lo recomiendo. Busque literatura, busque algún amigo que sepa y que le explique sobre todo la importancia del papel de Banco de México. ¿Cuál es el papel crítico que juega en coyunturas como esta una banca central autónoma que mantiene una política monetaria correcta que al final de cuentas a los primeros que beneficia son esos que insultan y lanzan groserías mil a los funcionarios de Banco de México? Espero pues que esta súplica respetuosa que le hago hoy la atienda. Estudie los 3 temas que le dije, política monetaria, política fiscal y causales del crecimiento. Estúdielos antes de decir tontería y media sobre ellos. Siga usted apoyando a López. En los mítines babea ante él, yo, Mesías, Salvador. Siga usted con eso. Pero evite opinar, por favor, de lo que ignora, de lo que desconoce.